Bueno, buenos días a todos. Bueno, como os decía, soy Eduardo Muñoz, director de servicio técnico de ICDTech y vamos a dar comienzo a la formación de nuestro sistema analógico. La duración prevista será 1 hora aproximadamente. En principio tenéis los micrófonos desconectados. Si alguno necesita preguntar algo puede utilizar el chat o bueno, si necesita que se lo habilite me lo dice y le habilito el micrófono sin problema. Si queréis interrumpirme en algún momento, bueno, lo podéis hacer sin problema, aunque al final haremos una parte de preguntas una vez que terminemos con la presentación. Voy a compartir con vosotros una presentación y comenzamos con ello. Vale, bueno, pues nada, imagino que estáis viendo la presentación. Damos comienzo a ello. Bueno, pues como decía, vamos a dar hoy la formación de nuestro sistema analógico de ICDTech. ICDTech es una empresa perteneciente a un grupo europeo de fabricación, Resodef, especialista en el mundo de la seguridad contra incendios, un grupo con una experiencia de más de 65 años y bueno, como presencia en toda Europa y en el resto del mundo, como veis en la diapositiva, amplia y con una trayectoria larga y avalada por un montón de instalaciones realizadas durante todos estos años. ICDTech se integra dentro de la división de distribución, junto con el resto de fabricantes de sistemas de seguridad contra incendios que abarcan desde bueno, pues, sistemas de detección, como en nuestro caso, hasta fabricantes de cualquier componente que forman parte de los sistemas de seguridad. Vale, bueno, y arrancamos con la presentación de nuestro sistema analógico, pues hablando de nuestra gama de... Tenemos disponibles dos gamas principales de centrales, la que nosotros llamamos Gama Simplicity y Gama Advance. Ahora veremos en detalle dentro de cada una de estas gamas de centrales la capacidad de cada una de ellas. Empezamos por las centrales, bueno, os resumo un poco, las centrales Simplicity y las Advance tienen las mismas funcionalidades en cuanto a capacidad de equipos, conectividad, maniobrabilidad, secuencias y demás, desde la central más sencilla, que es la Simplicity de un lazo, hasta la más de mayor capacidad, que es la Advance ampliable de hasta 16 lazos. Todas nuestras centrales se basan en tener la misma capacidad de conectividad, 250 direcciones por lazo, y como veremos luego el tema de maniobras y secuencias, la misma capacidad para las centrales de menor tamaño, llamémoslo así, hasta las de mayor capacidad de equipos. Empezamos por la central Simplicity. Esta central tenemos, la gama Simplicity, tenemos dos modelos de centrales, la KE301 y la KE302, de 1 y 2 lazos no ampliables. Estas centrales de la gama Simplicity no son ampliables, hay que tener cuidado y tenerlo en cuenta a la hora de elegirlas. Como os decía, los lazos, aunque luego lo veremos en detalle, todos tienen la misma capacidad, 250 direcciones. Las centrales de la gama Simplicity y la gama 300 se caracterizan por tener una pantalla TFT de 5 pulgadas, están fabricadas en plástico ABS con las dimensiones que se ven y con capacidad para dos baterías de hasta 7 amperios hora. Todas nuestras centrales son configurables mediante cable USB, conexión por Bluetooth, aunque esto último está todavía en desarrollo, Ethernet, luego entraremos y lo veremos en detalle, y todas nuestras centrales disponen de una entrada de alimentación terciaria, que luego os explicaré también su uso. Pasamos a las gamas Advanced compactas, en la que tenemos centrales de 1, 2, 3 y 4 lazos no ampliables. Luego veremos la central que tenemos ampliable. Esta central pasa ya a una pantalla TFT de 7 pulgadas, fabricadas en caja metálica con acabado epoxi, dimensiones algo mayores que nos permite albergar baterías de hasta 12 amperios hora y, al igual que las anteriores, configurables de diferentes maneras, USB, Bluetooth, Ethernet, y con la entrada de la fuente de alimentación terciaria, que luego veremos. Pasamos a la gama de centrales Advanced, en este caso la ampliable. Este modelo de central te permite instalar a través de cabinas de ampliación
ampliable hasta 16 lazos con cabinas colocadas en vertical o en horizontal. En la misma caja de la central, la modelo CAE 408 permite albergar hasta 8 lazos y con la cabina de ampliación pasaríamos hasta 16. Las características son iguales que la de la Pad compacta, 7 pulgadas de pantalla, fabricación acabado en metálico, acabado en epoxi, las dimensiones un poco mayores y en este caso ya nos vamos hasta capacidad para albergar baterías de 24 amperios hora. Configurables exactamente igual que toda nuestra gama de centrales, de diferentes maneras, USB, Ethernet, Bluetooth y con la entrada de alimentación terciaria. Aquí vemos la configuración de cómo quedaría con la ampliación de la cabina en horizontal y cómo quedaría con la cabina de ampliación en vertical. Vale, aquí vemos un cuadro resumen de las capacidades de cada una de estas centrales. Como os decía, todas nuestras centrales se basan en la misma capacidad en cuanto a dispositivos en las direcciones. Luego hablaremos de la diferencia entre direcciones y dispositivos. La central de menor tamaño, la CAE 301, para un lazo tiene capacidad hasta 250 direcciones. Dos lazos, 500 y así consecutivamente hasta la máxima de 16 lazos, la CAE 408 con cabina de ampliación, que podríamos colocar hasta 4.000, direcciones dentro de nuestra instalación. Todas nuestras centrales tienen el mismo número de zonas, áreas, grupos, maniobras y relés virtuales a la hora de configurarlo para realizar secuencias. Aunque hoy no hablaremos en profundidad del software de configuración, al final veremos una pequeña pincelada y detalle, pero sí que me gusta marcar que todas las centrales, desde las de menor capacidad hasta las mayores, tienen el mismo número de secuencias posibles de crear, como veis hasta 4.000 maniobras, se puede dividir hasta en 250 grupos, áreas, zonas. Estos conceptos son conceptos que nos van a ayudar siempre a realizar las maniobras que nos pidan en las instalaciones. Relés virtuales, como os digo, el próximo seminario que hablemos de software os explicaré cómo funciona, pero bueno, un poco para que os quedéis con la idea, es que tiene una capacidad muy elevada a la hora de generar secuencias, maniobras, tanto las más sencillas y habituales como las más complejas que nos suelen pedir en nuestras instalaciones. La capacidad de eventos en el histórico también es muy alta, 32.000 eventos, que nos va a permitir pues tener un registro completo de cualquier incidencia que ocurra en la instalación, con diferentes capacidades para albergar baterías, como decíamos, y los tamaños de pantalla que hablamos, baterías secundarias y terciarias, porque se pueden colocar cofres adicionales para baterías de mayor tamaño en caso de que fuera necesario. Vale, vamos a hablar un poco de las características de nuestro lazo. Nuestro lazo que tiene la capacidad de albergar hasta 250 direcciones está certificado para hasta 3 kilómetros de distancia, certificado por A+. Es un protocolo basado en un análisis de frecuencia, que aquí siempre me gusta decir que aunque esto es un sistema y una gama nueva, está basado en el protocolo de comunicaciones que lleva utilizando nuestra empresa matriz, la red DEF, durante mucho tiempo, con lo cual es una tecnología testada y probada en muchísimas instalaciones durante muchos años. Que el protocolo esté basado en un análisis de frecuencia, pues nos da una serie de ventajas que, sobre todo, para mí la principal, siempre digo lo mismo, la inmediatez y la rapidez en la búsqueda de equipos. Cualquier cambio en la instalación se reconoce desde la central y se busca de manera inmediata. No tienen que estar haciendo lecturas durante tiempo, con lo cual esto, tanto en las instalaciones como en el mantenimiento, pues es tremendamente útil porque cualquier alteración en la instalación la va a recoger la central de manera inmediata. Y además nos permite pues, añadir una serie de funcionales adicionales que, por ejemplo, es la topología del lazo, una funcionalidad para nosotros muy interesante, que se trata de una autobúsqueda. Todas las centrales de todos los sistemas del mercado, bueno, pues al final tienen una autobúsqueda en la que están reconociendo los equipos, pero nuestra funcionalidad de topología del lazo tiene la ventaja añadida de que cuando todos los dispositivos del sistema tienen aislador, luego hablaremos un poco de las diferencias de cuando lo tiene y cuando no lo tiene, además de hacerte la autobúsqueda y localizarte los equipos, te va a representar gráficamente el orden de instalación y de qué manera están conectados. Te va a decir el equipo que está conectado más cerca de la central, lo va a identificar y va a dibujar un mapa del cableado real.
De esta manera, pues evidentemente nos ayuda tanto en la puesta en marcha de una instalación nueva para ver dónde tenemos un problema en la instalación, dónde tenemos un corte en el lazo, hasta dónde nos está comunicando y demás. Y también, bajo mi punto de vista, es muy interesante para las típicas instalaciones que cogemos el mantenimiento o tenemos que reformar y no conocemos en profundidad cómo se ha realizado el cableado. Bueno, pues a través del mapa topológico, pues vamos a identificar rápidamente en qué orden están instalados los equipos, detectar si están el lazo cerrado, tienen ramales, todo eso desde la funcionalidad del mapa topológico. Insisto, este mapa es exacto cuando todos los equipos disponen de aislador. Cuando tenemos dispositivos en el sistema que no tienen aislador, el funcionamiento del mapa topológico existe en la topología de lazo, pero la representación gráfica de los equipos sin aislador no corresponde a su orden de cableado real. Puede generar un ramal ubicando estos equipos fuera de su posición real en el lazo. Es muy útil igualmente porque los identifica y los puedes, además, según lo vas seleccionando, vas encendiendo el LED, puedes activarlos, puedes incluso cambiar la dirección, que luego lo veremos desde la propia central sin necesidad de ir al equipo. Pero la funcionalidad completa y como tienes el mapa topológico 100% es cuando todos los equipos tienen aislador. Otra de las funcionalidades adicionales, para mí también muy interesante, es el aviso y gestión de la vida útil y sociedad de los detectores. Nosotros podemos sacar un registro del tiempo real de funcionamiento que está teniendo un equipo. Cuando hablo del tiempo real es del tiempo que está conectado con la central y comunicando. Si yo ese equipo lo desconecto, lo quito, ese es tiempo que no es de funcionamiento real. Y podemos, evidentemente, a través de esto sacar informes de tiempo que nos queda de funcionamiento. Ya sabéis el tema de la sustitución de los equipos, los detectores a los 10 años, según el RIPCI. Vamos a poder prever qué equipos vamos a tener que sustituir en un plazo de tiempo determinado. Y bueno, pues evidentemente también se puede sacar informes del nivel de suciedad de los detectores, pues igual, para previsión de sustitución de equipos, limpieza de equipos en las diferentes revisiones de mantenimiento. Estos históricos, luego veremos un ejemplo además, cuando pone aquí histórico filtrado por pantalla, se puede consultar los históricos tanto desde la central como desde el software de configuración y a mí me parece que es una función muy interesante cómo se ve sobre todo desde el software porque basándose en un código de colores se ve de una manera muy visual. Yo creo que muchos estamos acostumbrados a que los históricos en las centrales pues son listados de texto que a veces cuando hay un incidente y tienes un histórico amplio pues resulta tedioso, incluso complicado identificar un evento. Y bueno, luego veréis aquí un ejemplo como con este código de colores, creo que es bastante visual y bastante sencillo de identificar pues eso, de cualquier incidente lo que ha podido pasar y llegar a una solución. El tema de número de maniobras y configuración de área, zona, grupo y dispositivo. Bueno, pues como comentaba antes, todas las centrales con la misma capacidad. Y esta división en áreas, zona, grupo y dispositivo, básicamente son divisiones que nosotros vamos a realizar en la programación de la central que nos interese para ejecutar las maniobras de una determinada manera. Podemos elegir que las zonas es una planta de un edificio o una zona, un sector de incendio y el área puede ser la planta o el edificio completo. Podemos crear grupos de pulsadores porque van a tener una maniobra diferente de los detectores o en un hotel, por ejemplo, podemos crear un grupo con los equipos del pasillo diferente del de las habitaciones porque la maniobra que vamos a querer ejecutar es diferente. Bueno, pues todas estas opciones básicamente es eso, que podamos realizar maniobras tanto sencillas y evidentes como complejas de una manera que no sea confusa en la programación, que sabéis que en muchas ocasiones realizar este tipo de maniobras, pues bueno, son un poco complejas y demás. Y con esta división, ya desde ahora os invito a próximos seminarios, creo que en 15 días es el siguiente que hablaremos en profundidad del software de configuración. Os invito a participar en que veremos estas funcionalidades con más detalle y hablaremos también de otra función para mí muy interesante que son los relés virtuales. Simplemente lo menciono, su funcionalidad. Bueno, pues los relés virtuales son unos estados, como su propio nombre dice, indica, virtuales que nosotros podemos crear dentro de la configuración de la central para ejecutar cualquier tipo de maniobra, actuación dentro de la central. Se entiende con ejemplos. Yo puedo
ante cualquier evento de la central, que no tiene por qué ser una alarma, puede ser una avería, una desconexión, un rearme. Ante cualquier evento yo puedo automatizar y decir que la central responda de la manera que quiero. Puedo decirle que cuando hago un rearme de la central, pues por ejemplo, que cada vez que rearmo la central, lo rearme desconectándome todas las sirenas durante 30 segundos. Para evitar que cuando estamos haciendo una revisión, pues al rearmar la central, se produce una alarma y se disparen las sirenas de manera involuntaria y me dé tiempo a llegar a desconectarlas. Puedo utilizarlo para representar maniobras de manera visual en la pantalla de la central y poder, cuando se produce una alarma, en vez de dispararlo de manera automática, ya sabéis que hay muchos edificios que nos piden que haya una especie de confirmación desde la central o que desde la propia central sea donde se dé la orden de disparo de, sobre todo en edificios públicos, hospitales y demás. Bueno, pues con esta función de los relés virtuales se puede lograr de manera sencilla. Como os digo, en el seminario específico del software hablaremos sobre ello, pondremos ejemplos y de todas formas, cualquiera que necesite más información sobre el tema o haya incluso trabajado ya con ello y tenga alguna duda, me puede preguntar sin ningún problema. Vale, bueno, otra funcionalidad del lazo que nos permite, gracias a nuestro protocolo basado en análisis de frecuencia, es que desde la propia central podemos configurar las sirenas para que funcionen con diferentes volúmenes, hasta 3 volúmenes, y con diferentes tonos. Dependiendo del modelo de sirena, tenemos sirenas que funcionan hasta con 32 tonos. Esto es configurable por maniobra, para maniobras diferentes. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ejecutar una maniobra para que una sirena suene con un tono determinado y un volumen determinado, para una evacuación parcial, por ejemplo, y esa misma sirena en una maniobra de una evacuación general puede sonar con un tono y un volumen completamente diferentes. Y esto se puede configurar tanto desde la propia central como desde el software de configuración, ¿no? Digo, podemos configurarlo de manera individual, por zonas, por defecto, que funcione solo como sirena, que funcione solo como flash, en ocasiones de una manera, en ocasiones de otra, todo configurable de manera muy sencilla, desde la propia central o desde el software, como decíamos. Vale, bueno, pues esto es un poco un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, que es la capacidad de nuestras centrales de todos los lazos con las mismas condiciones. 250 direcciones, que evidentemente pues, permite instalar todos los tipos de dispositivos, que luego entraremos un poco en detalle en cada uno de ellos. Desde la Simplicity Gamma 300 de un lazo, KE 301, hasta la de mayor capacidad, KE 408, ampliable hasta 16 lazos, todas tienen las mismas características el lazo. Vale. Y aquí vamos a hablar de otra de las funcionalidades para mí más interesantes de nuestro sistema, que es la capacidad del número de sirenas que podemos instalar dentro de un lazo. Todos sabéis que uno de los problemas que hoy día mayores se enfrenta a los sistemas de detección de incendios es el consumo de las sirenas con flash en instalaciones, pues sobre todo residenciales, hospitales, residencias de estudiantes, de ancianos y demás, en las que nos piden pues tener una sirena en cada una de las habitaciones para garantizar el volumen en cabecera de la cama, en el caso de que suene una alarma y demás. Siempre es un problema generalizado y hay que estar con el cálculo de consumo y aunque muchos sistemas tienen una capacidad elevada de equipos para conectar en el lazo, al final se ven limitados en el número de sirenas que pueden instalar. Bueno, pues nosotros hemos desarrollado una solución que nos va a permitir que de las 250 direcciones que podemos instalar en uno de nuestros lazos, las 250 puedan ser sirenas con flash, con el sonido y flash de alarma garantizado. Creo que con esta solución no habrá ningún lazo en ninguna instalación en la que tengamos que dividir el lazo, buscar soluciones alternativas, como ha ocurrido en muchas ocasiones, para llegar a instalar el número de sirenas que nos pidan en una instalación determinada. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues estas sirenas están conectadas al lazo, son sirenas analógicas, configurables y programables como cualquier sirena, pero tienen una batería en la que cuando tenemos una alarma, el consumo va a tirar de esa batería y de esa manera vamos a liberar consumo en el lazo y vamos a conseguir que las 250 sirenas puedan estar operativas de manera simultánea. Como os digo,
está certificado y está garantizado y os invito a probarlo porque además son equipos que funcionan muy bien. Tenemos, bueno, los veis en la imagen, aunque luego hablaremos de ellos en detalle. Los hay en color rojo, en color blanco, con flash, sin flash, diferentes formatos. Y estos mismos equipos se pueden utilizar también como base de sirena, la típica sirena de zócalo. Este mismo equipo, veis que la parte inferior es una tapa. Bueno, pues quitando esa tapa y directamente se puede instalar un detector, uno de nuestros detectores, con lo cual funcionaría como sirena de zócalo. Ocupa una dirección en el lazo y es totalmente configurable y personalizable desde la central. Para mí, como os digo, si no la funcionalidad o la ventaja principal del sistema, junto con la potencia del software y la estabilidad del lazo, una de las funciones más interesantes que yo creo, como digo, que es que no habrá ninguna instalación en la que no podamos alcanzar tanta capacidad para que un mismo lazo pueda recoger todos los equipos, porque con 250 sirenas es complicado que no lleguemos a realizarlo. Vale, bueno, aquí vemos un poco un ejemplo de los diferentes equipos que tenemos, que luego entraremos a continuación entraremos en detalle, pero bueno, aquí sí que son los equipos que tienen la mayoría de sistemas, detectores de diferentes tipos, pulsadores, sirenas, módulos con diferentes funcionalidades. En función de lo que vayamos a hacer, tendremos módulos de entrada, módulos de salida vigilada, módulos de zona. Ahora vamos a entrar un poco en detalle cada uno de ellos. Bueno, pues empezamos a hablar de los dispositivos y empezamos por los detectores. Todos nuestros equipos tenemos la opción de instalarlos con y sin aislador. Aquí estamos hablando primero de los detectores analógicos sin aislador. Los detectores analógicos, todos con y sin aislador, utilizan el mismo zócalo, la misma base de conexión. De hecho, es la misma base de conexión que también utilizamos para nuestro sistema convencional, que aunque hoy no hablaremos con él, pero me gusta indicarlo. Todo nuestro sistema está basado en la conexión a 2 hilos, con el lazo certificado hasta 3 kilómetros, como decíamos, y otra funcionalidad muy importante es que los equipos funcionan sin polaridad. ¿Vale? Aquí siempre me gusta indicar lo siguiente, que los equipos funcionen sin polaridad significa que si nos equivocamos y hemos conectado un equipo mal, el sistema te lo va a reconocer y va a seguir comunicando. ¿Significa eso que debamos conectar los equipos sin polaridad? Pues bajo mi punto de vista no. Creo que un instalador, mantenedor, profesionales, tenemos que respetar la polaridad del sistema en la medida de lo posible, pero es cierto que en muchas ocasiones, porque no lo cambian, por un fallo, por un olvido, por el motivo que sea, pues se hace un error de conexión, pero bueno, que sepáis que ese error de conexión no nos va a suponer que la instalación no funcione, sino que el sistema va a seguir operativo porque la central lo va a reconocer, pero bueno, yo en la medida de lo posible siempre pido y aconsejo que se respete la polaridad porque a la hora de luego localizar averías y demás, en el caso de que existieran, creo que siempre es más sencillo. Tenemos opción de base baja y para techos empotrados, base alta, luego veréis una imagen y bueno, tenemos opción también de suplementos de montaje de tubo visto, incluso para empotrar y bueno, tenemos opción también de estos equipos pedirlos en color negro, incluso para pedidos grandes se puede estudiar un RAL determinado. Bueno, no he dicho los tipos de equipos, perdón. Tenemos 4 modelos de detectores. Detector termovelocimétrico a 58 grados, termovelocimétrico a 78 grados, alta temperatura. Los dos certificados, según la parte 5 de la norma 54 y la N54. Detector óptico de humos, certificado en la parte 7. Y detector óptico térmico, multisensor, certificado tanto en la parte 5 como en la parte 7 de la norma 54. Estos equipos ocupan una dirección. Luego, cuando lleguemos a los módulos, veremos que hay módulos que ocupan más de una dirección y ahí es donde hablaremos un poco de la diferencia entre dispositivo y dirección. Estos mismos equipos disponemos con ellos con el modelo con aislador. Los mismos modelos de detectores, termovelocimétrico a 58, a 78, óptico y óptico térmico. Base de conexión exactamente la misma que antes, que hablábamos, base alta y baja, la conexión sin polaridad que comentábamos antes, opción de personalización. La única diferencia, pues que están certificados también en la parte 17 de la norma, que habla del tema de aisladores integrados en los equipos, aisladores de cortocircuito.
Como decíamos antes, la ventaja principal del elevador en los equipos, además de cumplir con lo que dice la normativa, que imagino que sabéis, añade la funcionalidad de la topología del lazo a funcionalidad completa. Como os decía antes, para mí una opción muy interesante, muy recomendable. Vale, todos estos detectores ópticos, bueno, pues tienen diferentes niveles de sensibilidad ajustables desde el software. Por defecto viene con la sensibilidad normal, pero bueno, se le puede ajustar con una mayor sensibilidad para ambientes muy limpios donde queramos una detección un poco más precoz, digámoslo así, y algo menor de sensibilidad en ambientes agresivos, hostiles, en las que queramos que la alarma, bueno, pues tarde un poco más en detectar. Configurable desde el software y desde la central. Vale, bueno, aquí es un esquema, aquí veis donde decía antes que tenemos la imagen de la base alta, la ZCE 120 y la base baja o normal, ZCE 100. El esquema de conexionador es el mismo los dos y aquí, como os decía, el zócalo es el mismo para los equipos con y sin aislador, pero aquí sí que en estas dos diapositivas marco la diferencia. Se conectan de manera diferente para que evidentemente el funcionamiento con aislador, cuando salte un aislador, funcione y corte el lazo. En los equipos sin aislador van puenteadas la entrada y la salida para darle continuidad. Evidentemente todo esto viene documentado en nuestros equipos y como siempre pues podéis consultarnos si tenéis cualquier duda. Pero es importante que tengáis claro los equipos que estéis instalando porque el conexionado es ligeramente diferente. Vale, pasamos ya a los pulsadores analógicos, que bueno, aquí muy sencillo. Tenemos un modelo de pulsador y la opción de con y sin aislador. El PAI 550A sin aislador y el PAI 550AI con aislador. Todos nuestros equipos que terminan con la I de Isolate, pues indican que tienen el aislador incorporado, la conexión es a dos hilos sin polaridad, al igual que hablamos con los detectores, os digo lo mismo. El equipo funciona y se reconoce sin polaridad, pero es muy recomendable que se respete la polaridad dentro de la instalación, fabricados en plástico. Se le puede pedir con caja de superficie, que es la que se ve en la imagen, o caja de empotrar, y también tenemos la opción de colocarle una capa de protección. Y aquí en la siguiente diapositiva veremos, bueno, pues nada, es un esquema de las clemas, tiene entrada y salida de lazo diferenciada, no es necesario puentearlo para diferenciar y tener claro pues, el cable que viene hacia un lado y el que sigue hacia el siguiente. La altura, bueno, que marca la normativa, aquí sabéis en España que son entre 0,80 y 1,2 metros. Es un equipo que se conecta y alimenta del lazo directamente, no necesita alimentación auxiliar. Y bueno, pues hay que conectarlo pues, siguiendo el esquema de conexión, evidentemente. Y a continuación vamos a hablar de los diferentes modelos de sirena. Primero vamos a hablar de la gama SAE. Dentro de la gama SAE disponemos de los modelos con y sin flash, siempre con y sin aislador. Los modelos sin flash, el SAE 560A y el SAE 560AI, con y sin aislador, configurables, 3 volúmenes, 32 tonos, esto común para todas nuestras centrales y certificadas. Y la sirena con flash SFE565 A y AI para la versión con aislador. Esta sí que os digo que está en la fase final de certificación y no está a la venta, aunque lo va a estar ya en breve porque ya ha pasado los ensayos y demás. Entonces, esta lo único, si la pedís hoy, tendréis que esperar porque teníamos que confirmar para qué fecha exacta está, pero bueno, está ya desarrollada y me gusta que sepáis que existe, certificadas las dos, la otra en la fase final de la certificación y como os decía, configurables tanto en tonos, 32 tonos, 3 volúmenes. Estas sirenas se alimentan directamente del lazo, no necesitan alimentación auxiliar, ahí viene marcado el consumo para hasta 85 decibelios y con entrada y salida de lazo. Importante, estas sirenas no tienen batería, como las que veremos a continuación, que son las que permite instalar hasta 250 sirenas en el lazo. Estas sirenas se van a certificar a lo largo de este año también en una opción con batería recargable. ¿Vale? Ya en próximos seminarios y demás, cuando esté disponible el equipo, os hablaré con él. Pero de momento esta sirena
no tiene batería, con lo cual el consumo es del lazo y no podríamos llegar a instalar 250 de estos equipos en el mismo lazo. Habría que hacer un cálculo de consumo, nosotros podemos ayudar o dar las herramientas para hacerlo, hay unas tablas y demás, para un proyecto en el que tengáis bastante. Pero aún así, con un lazo de 250 direcciones, podemos instalar 60, 70 sirenas de este tipo en el lazo que lo aguanta perfectamente. Vale, y ahora sí pasamos a las sirenas con batería, que son las que hablábamos, que añaden la funcionalidad de colocar hasta 250 de estos equipos dentro de un mismo lazo. Tenemos tres versiones. Estas sirenas todas tienen aislador, con el aislador incorporado. La versión sin flash y dos versiones con flash en rojo y en blanco, que como os decía, pueden servir también como zócalo de sirena. La tapa que tienen se le desmonta, se le quita, giramos simplemente y se le coloca un detector y funciona como zócalo de sirena. Esta se le puede configurar el volumen desde el programador de direcciones, ¿vale? Tenemos un programador de direcciones, una de las maneras de direccionar los equipos y se les puede configurar tres volúmenes diferentes y como os decía, hasta 250 dispositivos por lazo sin alimentación auxiliar, conectadas con los dos hilos del lazo simplemente. Cuando se suministra el equipo, la batería viene sin conectar, tiene un conector en el interior del equipo que, bueno, pues cuando se vaya a poner en funcionamiento hay que conectarlo en la base y, bueno, esto es un esquema de conexionado. Simplemente, siempre digo que la clema 1, que es la que normalmente todos tendemos a utilizar, en este caso no se utiliza, y que la entrada, el positivo es el 2 y el 3, el negativo 4 y 5, pero bueno, si esto es lo importante. Yo es una frase que repito mucho, que hay que seguir y hay que fijarse en los esquemas de conexionado de todos los equipos, porque muchas veces nos confiamos y nos lleva a error. Y es algo tan sencillo como, aunque estemos seguros y pensemos que lo sabemos, no viene mal nunca consultarlo antes. Bien, pues vamos a pasar a hablar de nuestros módulos, de gama de módulos analógicos. Bueno, antes de empezar en detalle con los diferentes, sí que digo siempre que nuestros módulos tienen todos el mismo formato, tienen el mismo aspecto, mismo tamaño y demás. Módulos de entradas, salidas, salidas vigiladas, módulos de zona, módulos de entradas y salidas combinados, todos tienen el mismo tamaño, independientemente de que estemos hablando de módulos de una, dos o cuatro entradas, o una, dos, cuatro entradas y salidas, o una, dos, cuatro salidas. Luego iremos viendo cada uno de ellos en detalle, pero todos tienen el mismo formato y el mismo tamaño, preparado con accesorio para un carril DIN. Luego veréis unas cajas que tenemos para poder colocarlos y como veis en esta imagen, se pueden colocar todos en línea, conectados en un carril DIN. Además, se quedan los indicadores de funcionamiento hacia la parte exterior y creo que tiene un formato bastante interesante, además muy sencillo de conectar con las clemas extraíbles. Ahora lo vamos viendo en detalle. Bueno, os decía, empezamos por los módulos de entrada. Al igual que con el resto de equipos, siempre tenemos la opción de equipos con y sin aislador. Tenemos configuración para módulos de 1, 2 y 4 entradas. Este número de entradas de 1, 2 y 4 se va a repetir tanto para los módulos de entrada como para los de salida, como para los de zona, como para los de salida vigilada. Vale, aquí es donde vamos a hablar del tema de las direcciones utilizadas. Los equipos de una entrada ocupan una dirección. Los equipos de dos entradas ocupan dos y los equipos de cuatro entradas ocupan cuatro. Cuando se hablaba de la capacidad del lazo analógico y no decía dispositivos, sino direcciones, es debido a estos equipos. Esto se direcciona así para que nosotros podamos operar con cada una de estas direcciones de manera individual. Yo puedo tener un módulo de cuatro entradas y decidir que cada entrada se comporta de una manera completamente diferente. Una activa las sirenas, otra avisa a megafonía, la otra simplemente es una alarma técnica y la otra está sin uso o recoge el relé de alarma de una central que tengo al lado. Y cada una se configura de manera individual, como si estuviéramos instalando cuatro equipos diferentes. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de dimensionar la instalación y dimensionar cada uno de los lazos. El equipo que más posiciones va a ocupar, luego lo veremos, en nuestros módulos de entradas y salidas tenemos un módulo de 4 entradas, 4 salidas, que va a ocupar 8 direcciones. Bueno, pues los modelos el MAE 501, 502, 504, con la opción, como siempre, de con y sin aislador. Y ahí abajo
indica que tenemos accesorios, el One Box y el Street Box. Creo que luego al final hay una diapositiva que los muestra. Bueno, que como os decía, son cajas para albergar un solo módulo o una caja, que particularmente a mí la que más me gusta, para colocar hasta 6 módulos, que como os decía, se coloca en un carril DIN, se ponen todos en línea, ocupan muy poca posición y además la tapa es translúcida y permite ver los LED de estado de los equipos, identificar si un equipo entra en alarma, si está en avería, si está comunicando y demás. Luego vemos una imagen y yo creo vamos, que funciona, vamos, están bastante bien. Yo la verdad es que la caja de 6 me gusta mucho en particular. Se queda en el formato un poco como se ve en la imagen de la derecha, todos agrupados, ocupando un espacio mínimo y muy ordenado para la instalación. Bueno, nada, esto es un ejemplo del módulo de entrada, que la configuración visto de frente, como os decía, el tamaño de los módulos todo el mismo. Vamos a tener en la parte superior izquierda siempre la entrada y la salida de lazo. Todos nuestros equipos tienen entrada y salida de manera independiente. Y en este caso, que estamos hablando de un módulo de entradas, las entradas siempre quedan en la parte izquierda del módulo visto de frente. El ejemplo que estamos viendo es un MAI 504 y con aislador, 4 entradas. El uso de las entradas, bueno, eso imagino que conocéis los diferentes usos, desde recoger el estado de compuertas, un detector de flujo como se ve en la imagen. Bueno, son los usos habituales de los módulos de entradas en las instalaciones, contactos libres de tensión. Y se pueden configurar todos estos módulos a través del switch que se ve en la parte central inferior del módulo para que funcionen por contacto abierto o contacto cerrado. Una vez que configuras el switch, las 4 entradas, o en este caso son 4, se comportan de la misma manera en cuanto a eso, al funcionamiento abierto y cerrado. Y también también se puede con el switch configurar para que la entrada esté vigilada o no, te pida resistencia final de línea o no. Eso es configurable a través en el propio módulo. Pasamos a los módulos de salida, en este caso el 511 para una salida, 512 y 514 con la opción de con y sin aislador. Bueno, no lo digo, nuestros módulos están todos certificados, los que tienen aislador, además de en la parte correspondiente, en este caso la parte 18 en los módulos de salida, pues en la parte 17 de certificación de equipos con aislador. Igual que antes, ocupan 1, 2 y 4 direcciones y se pueden montar en carril DIN en las cajas de accesorios. Vale, y esta es la configuración para que veáis un poco la diferencia de los módulos de salida, que el módulo, el aspecto es igual, en la parte superior izquierda entrada y salida de lazo, y en este caso las salidas de relé en la parte derecha. Veis que son salidas NA, NC, se pueden conectar tanto NA como NC. Aquí estamos viendo un módulo de 4 salidas y el uso de estas salidas, pues bueno, lo veis, retenedores, maniobra de ascensores, cierre de puertas automáticas, maniobrar con puertas cuando sean con puertas normalmente motorizadas, los usos habituales de estos equipos en los sistemas de detección de incendios. Vale, y pasamos a los módulos de entrada y salida, MAE 521, 522 y 524, con y sin aislador, exactamente igual que antes. Aquí, como os decía, sí que nos encontramos con el equipo que más direcciones va a ocupar dentro de nuestro lazo. Tenemos el MAE 521, ocupa 2 direcciones, una entrada y una salida, 522, 4 direcciones, 2 entradas, 2 salidas, y 524, hasta 8 direcciones. El motivo, igual que decíamos antes, para que podamos programar y configurar de manera individual cada una de estas direcciones para que se comporten como nosotros necesitemos y reporten de manera independiente a la central. Aquí veis la configuración. Bueno, pues esto es un poco la suma del módulo de entradas y de salidas, lazo parte superior izquierda, la parte de la izquierda todas las entradas y la parte de la derecha todas las salidas. Y con el accesorio para conectarlo al carril DIN. Y bueno, pues el uso de los módulos de entradas y salida. Aquí veis un uso muy típico de estos, que es la compuerta motorizada con recogida de estado, en la que la salida da orden de maniobra para que se cierre una compuerta y al cabo del tiempo predeterminado tiene que cerrarse y lo recogemos normalmente como un evento técnico, confirmando que la maniobra se ha ejecutado de manera correcta. Vale, ahora vamos a hablar de los módulos de salida 24 voltios, módulos de salida vigilada que solemos conocer, que normalmente utilizamos pues, para activar sirenas convencionales, es su uso principal, sirenas de exterior y demás.
Exactamente la misma configuración que el resto, 1, 2 y 4 salidas en este caso, ocupando 1, 2 y 4 direcciones, certificadas exactamente igual que las anteriores y certificada en la parte 17, la opción siempre con aislador. Vale, aquí vemos la configuración. Bueno, en este caso los módulos de salida vigilada, que no lo he dicho, evidentemente, como el resto de módulos de este tipo en el mercado, necesitan alimentación adicional de 24 voltios. Estos módulos, junto con los módulos de zona que veremos a continuación, son los equipos que necesitan alimentación de 24, básicamente porque suelen alimentar equipos que precisan de esa alimentación auxiliar. En este caso, que la entrada y salida de lazo siguen en la parte superior izquierda del equipo y la entrada y salida de 24 voltios en la parte inferior izquierda. Y en este caso las salidas las tenemos a la derecha y bueno, pues aquí veis el uso para campanas de exterior, sirenas convencionales y demás. ¿Vale? Y el último tipo de módulo que vamos a ver son los módulos de zona. Módulo de zona convencional, 1, 2 y 4 zonas con y sin aislador, certificados, su parte correspondiente, ocupando 1, 2 y 4 direcciones. Y con esta configuración, como os decía, igual que antes, necesitan alimentación auxiliar 24 voltios, que se conecta en la parte inferior izquierda del equipo. Y en la parte de la derecha, bueno, pues tenemos las salidas de zona convencionales, bueno, desde detectores convencionales, el uso típico, por ejemplo, en garajes y demás, o equipos que se ven en la imagen, detectores de llama, cámaras termográficas, equipos de aspiración, barreras lineales, sondas de temperatura, ese tipo de equipos que suelen ser convencionales y se recogen en el sistema, un sistema analógico a través de este tipo de módulos. Bueno, pues hasta aquí hemos presentado todos los dispositivos. Vamos a hablar un poco de cómo se programan y os enseño algo brevemente del software, aunque como os decía, tendremos seminarios posteriores en los que podemos hablar más en detalle de este software de configuración. Nuestros equipos tienen múltiples opciones de direccionarse, ¿vale? La principal, pues es a través de un programador de direcciones. Programador de direcciones, además es un equipo que funciona bastante bien, muy rápido a la hora de comunicarse con los equipos y cambiar de direcciones y demás. Bueno, pues es el típico programador de mano alimentado con baterías o con una alimentación auxiliar en la que tiene una base del detector y puedes colocar los detectores y irlos programando o de manera individual y con un accesorio, un latiguillo para conectar las sirenas, módulos pulsadores, e irlos programando de manera individual. Tenemos la opción desde la propia central de realizar una autobúsqueda de topología en los dispositivos con aislador, como decíamos antes, y desde la propia central, una vez que te encuentra el dispositivo, puedes seleccionarlo y direccionarlo. Voy a habilitar un momento el micrófono a María Crespo que me está preguntando. Sí, María, te he habilitado el micrófono, pero tienes que encenderlo tú, creo. Perdona, soy Mario. Vale, ya he visto. Ah, perdón, que no he visto la. Vale, sí, no lo estoy viendo. La pregunta ahora, ¿existe módulo de salida de potencia de 230? No, no tenemos. Habría que colocar un relé auxiliar. No existen módulos de relé de 230 voltios. Gracias. Gracias. Bueno, pues como os decía, los métodos de configuración, la topología del bucle nos permite identificar los equipos de manera individual y desde la propia central, seleccionándolo, entrando en opciones de configuración, le puedes cambiar la dirección de manera individual a cada uno de estos equipos. Tenemos otra opción, el autodireccionamiento desde topología del bucle. Una vez que nosotros hacemos una autobúsqueda con topología del bucle y nos encuentra todos los equipos, nosotros podemos decirle a la central que le dé una autoconfiguración a todos los equipos conectados siguiendo el orden de instalación. Si el primer equipo que se encuentre le va a dar el 1 y el último equipo que se encuentre, si tenemos 250 direcciones, le va a dar el 250, siguiendo el orden en el que están instalados. Yo creo que esto sobre todo es muy útil cuando llegamos a una instalación en la que nos hemos encontrado que ha habido sucesivas ampliaciones, no sabemos bien cómo están numerados los equipos, están en desorden y demás, y queremos tenerlos en un orden. Yo particularmente para una instalación nueva, no sería el método que elegiría, iría programándolos yo en el orden que considero, pero bueno, es una funcionalidad. Lo único, os digo,
todos los equipos que estén conectados y comunicando, los va a direccionar de manera automática y les va a borrar el número que tenían anteriormente, si es que lo tenían, y les va a dar un número relacionado con el orden que ocupan en la posición del lazo. Se puede direccionar desde la central los detectores buscando los equipos, buscándolos por el número de serie. Veis que en la pegatina a la derecha todos los equipos tienen un número de serie. Bueno, pues identifica los equipos con ese número de serie y puedes llegar a modificarlo. Bueno, yo creo que esto es más una opción para una emergencia que una utilidad real, porque bueno, con las funcionalidades de autobúsqueda, topología del bucle y demás que tenemos que te permite direccionar los equipos, bueno, tiene que ser más un caso de emergencia que una funcionalidad para el día a día. Tenemos una herramienta de solución de doble dirección desde la central, cuando tenemos un caso muy típico de 2 o más equipos con la misma dirección. La central lo va a detectar, nosotros lo llamamos conflicto de direcciones, y te va a decir que tienes 2 equipos programados con el número 7, por ejemplo. Los va a identificar, te va a decir qué equipos son y tú puedes cambiar la dirección a uno o a los 2 si quisieras. Desde la propia central, creo que es una función muy interesante porque es algo bastante habitual en las instalaciones y que al final tenemos que estar subiendo a instalar un equipo que a lo mejor ya no está tan accesible o está a más altura, y bueno, pues con esto no es necesario, la propia central modifica la dirección de los equipos. Y bueno, y por último, aunque esta está en desarrollo y todavía no lo tenemos, tendremos una app móvil en la que a través del código QR que tienen cada uno de los equipos vamos a poder irlos configurando también, pero bueno, o sea, cuando la tengamos operativa, hablaremos de ella en detalle. ¿Vale? Bueno, y por último, antes de terminar, pues me gusta enseñaros un poco nuestro software de configuración SCE 200. Es un software de configuración gratuito, descargable desde nuestra web easydetect.com. Bajo registro, os invito desde ya a que os registréis, porque además de este software, pues hay documentación, manuales, catálogos, certificados y demás. Y podéis descargarlo, como decía, de manera gratuita y en cualquier momento, para que no dependáis de que nosotros tengamos que estar enviándolo y demás, aunque si alguno lo necesita, le enviamos el link de descarga sin ningún problema. Las maniobras se realizan de una manera muy sencilla, arrastrando simplemente elementos uno sobre otro. Esto es bien sencillo. Yo quiero que un lazo determinado, cuando tengo una alarma en un lazo determinado, me active una zona determinada de sirenas, un área determinada o un grupo que he creado. Lo selecciono la ventana se divide en dos partes, dos mitades. En la parte izquierda están los dispositivos, llamémoslos de entrada, que nos van a dar una señal de alarma. En la parte de la derecha, los dispositivos, vamos a llamarlo de salida, sirena, módulo de salida y demás. Todo esto se puede filtrar, lo puede configurar para verlo como nos resulte más cómodo. Y si arrastramos un equipo de entrada sobre un equipo de salida con el ratón, automáticamente genera esa maniobra. Esas maniobras luego se pueden editar, temporizar, crear doble detección, condiciones de maniobras OR y AND para condicionar unas con otras. O sea, posibilidades infinitas, pero yo intento siempre decir, no me gusta decir que la palabra que es fácil, me gusta más decir que es intuitivo, porque todas las programas son fáciles y sencillos cuando los conoces, pero es muy intuitivo. Y para alguien que ha manejado cualquier software de programación, en 10 minutos con él va a ser capaz de realizar una programación de una manera muy sencilla. Además, se pueden importar y exportar plantillas de Excel, copiar los textos, descargarte la personalización desde la propia central. Una vez que tienes la instalación hecha, te conectas a la central, importas la estructura completa de los equipos instalados y ya solo tienes que darles lazo y asignarles a las zonas que tienes. Es verdad que es un sistema que permite programaciones muy rápidas, pero a la vez con una funcionalidad muy potente. Marcamos también que tenemos la opción de programar online y offline, bueno, pues porque puedes instalarte el software en tu ordenador o puedes acceder vía un navegador web al mismo software de configuración. Ya sabemos que hoy día, con el tema de seguridad informática, pues hay equipos en los que es complicado instalar software externo. Bueno, para esos casos nos lo tenéis que pedir, porque todavía no lo hemos publicado la dirección, pero está operativa, pero se puede acceder vía web sin ningún problema y realizar la misma la programación que si estuvierais con el software instalado.
Vale, bueno, como os decía, una vez que se conecta a la central, puedes importar toda la estructura de la estación. En la imagen se ve, lo he marcado, el botón descargar, simplemente conexión. La conexión es a través, se puede hacer a través de Ethernet, pero con una conexión USB-B, que llamamos siempre el de impresora, el USB. Y es verdad que es una conexión muy rápida, es inmediata, te conectas, descargas y te importa, como veis en la imagen, todos los equipos que hayas instalado. Te dice la dirección que tiene y el tipo de equipo que es, tipo de central, y a partir de aquí, pues simplemente editarle los textos y si queremos crear zonas o áreas para generar las maniobras de manera muy sencilla y sobre todo muy, muy rápido, que al final es lo que buscamos. ¿Vale? Y bueno, pues como decíamos antes, para definir las maniobras, la ventana se divide en dos partes y generamos una maniobra definiendo la causa que la va a producir y el efecto que va a generar. La causa va a ser pues, la condición a cumplir del Estado en toda la central, un lazo, un dispositivo, una zona, un área, un relé virtual. Y cualquier activación de cualquiera de estos equipos pues, va a generar un efecto determinado, que puede ser un efecto sobre todo el panel, sobre un lazo, sobre una sirena en particular, sobre un módulo, un relé propio de la central, un módulo virtual. Bueno, pues muy, muy sencillo de entender y muy potente. Y como os decía, simplemente arrastrando la causa sobre el efecto lo asigna. Se puede hacer también a mano y una vez que lo hemos creado, evidentemente, pues se puede editar, cambiar, ponerle nombre, añadirle causas, quitarle efectos, bueno, opciones infinitas. Bueno, y sin más, pues hasta aquí finalizamos haciendo, bueno, pues un poco el resumen de la capacidad de los equipos y de las características más destacadas. Como os decía, 3 kilómetros de lazo certificado, hasta 3 kilómetros de lazo, 250 direcciones por lazo, con nuestras sirenas de flash con batería hasta 250 sirenas con flash en el propio lazo sin alimentación auxiliar. Capacidad que no lo hemos hablado porque no hemos hablado hoy del tema de redes, que tendremos seminarios, pero bueno, evidentemente las centrales se pueden conectar en red a través de una red 485 hasta 64 centrales en red. Conexiones cloud, la nube no está todavía operativa, por eso no lo hemos hablado hoy de ella, pero bueno, ya os comentaré en su día, pero básicamente es que vamos a poder conectar las centrales a una nube propia, a un cloud propio, en la que vamos a poder gestionar de manera remota esa central como si estuviéramos delante de ella. Además, es importante que no dependamos de un servidor externo porque, al igual que hablábamos antes con el tema de la instalación de software con el tema de la seguridad informática, bueno, pues cada vez es más complicado que una central nos permitan conectarlo a una red de un edificio. Bueno, pues aquí no va a ser necesario porque simplemente con un accesorio dispositivo, una tarjeta SIM o una tarjeta de red, conectaremos esta central directamente a nuestra nube propia, con usuario certificado y demás, para que podamos acceder y realizar tareas de operación, mantenimiento de manera remota. Ya hablaremos de ello en detalle cuando esté 100% operativa. Y nada más. Muchas gracias a todos y nada, a continuación pues habilitamos la parte de preguntas, cualquier duda que nos digáis. Vale, me pregunta Víctor, en caso de centros comerciales donde los inquilinos, algunos quieren sus propias centrales, ¿habría problemas en conectar esas centrales como aviso a las vuestras? No, no hay ningún problema, esto es una instalación típica, tú puedes recoger con módulos normalmente de entrada, el estado de cualquiera de esas centrales. Si son centrales convencionales, pues habría que conectarlas con sus relés de alarma, relés de avería, o lo puedes conectar con módulos de salidas que tenga esa otra instalación y configurarlo. Igualmente que las puedes recoger el estado, puedes dar el aviso a ellas o cualquier sistema opera en conjunto con otra, pero siempre a través de módulos de salidas y entradas. Antes me pregunta que si vamos a compartir la presentación, sí, os enviaré la presentación y tendréis disponible también la grabación para consultarla cuando la necesitáis.
Como os decía, las dudas que tengáis me decís sin ningún problema, ¿no? Consultándolas. Me pregunta Sergio que si podemos comentar algo del tema vía radio con esta central. A ver, la gama vía radio es una gama diferente. Para conectar las centrales vía radio con estas centrales se conecta a través de módulos, igual que hablábamos en el caso anterior de centrales en centros comerciales. Nuestras centrales vía radio tienen un módulo específico para conexión de centrales analógicas en la que bueno, al final termina funcionando la instalación vía radio como si fuera un módulo más, pero al final dependes de módulos de entrada y de salida que lo conecten. Simplemente estarías recogiendo el estado de esas centrales o módulos del vía radio, pero no, digamos, no conectan de manera directa. Siempre tiene que ser a través de un módulo. Pero vamos, eso es lo habitual en ese tipo de sistemas. Las centrales vía radio normalmente son centrales que hay que conectar al lazo analógico a través de módulos. Y el funcionamiento de las centrales vía radio es autónomo. ¿Tenemos previsto algún tipo de módulo integrado que reconozca los detectores vía radio individualmente? No, no específicamente. Lo que sí que tenemos, que vamos, no es del sistema analógico, es del sistema vía radio, tiene un módulo que no necesita de una central propia. Puedes instalar un sistema vía radio y en vez de instalar una centralita completa del sistema vía radio, puedes instalar simplemente un módulo que comunica con los detectores. La capacidad es algo menor que una central. Creo que el módulo son hasta 16 detectores vía radio lo que tiene y la central son 32 más 32 detectores y módulos. Y ese módulo conecta directamente con el lazo analógico a través porque lo tienes un relé y se recoge en un módulo de entradas. Y también tiene una serie de entradas en módulo vía radio que permite que desde el sistema analógico tú le des órdenes para que dispare las sirenas o realice la maniobra que consideres. Pero siempre, como digo, tiene que ser a través de módulos de entradas y salidas. De nada. Vale, me pregunta Luis Miguel, para zonas húmedas, tales como cámaras y obradores, ¿ofrecido con garantía de durabilidad en cuanto a detectores? Pues a ver, una pregunta no sencilla de manejar. Todos imagino que conocéis las complicaciones de las zonas húmedas. Nosotros tenemos equipos específicos de serie marina, certificados para ambientes agresivos. Pero claro, cuando hablamos de zonas húmedas, hay que ver qué grado de humedad tiene. Un equipo de serie marina son equipos convencionales, nosotros disponemos de ellos, y se conectan con nuestras centrales a través de módulos. eh, pero están pensados para ambientes agresivos, ambiente de salinidad, humedad, pero claro, ¿no? Cuando hablas de zona húmeda, no solo cámaras y obradores, hay otros equipos, bajo mi punto de vista, más adecuados, como puede ser el cable térmico digital, LISTEC, que es otra solución que tenemos, en la que está totalmente aislado de problemas de humedad, pero el principio de funcionamiento de detección es completamente diferente. Es un detector térmico con otras funcionalidades. Si alguno está interesado en detalle en este equipo, pues tenemos información, formaciones específicas o me puede consultar y le envío documentación. Habría que estudiar un poco el caso en concreto. Si son cámaras frigoríficas, también es muy habitual aspiraciones con módulos frigoríficos y demás. Obradores se monta mucho el tema del cable térmico, os he dicho. Yo te digo que nosotros tenemos un departamento de proyectos, imagino que lo conocéis, y mis compañeros comerciales y de proyectos, a buen seguro, os ayudarán. Cada uno tendréis, imagino, vuestro comercial habitual, pues podéis poneros en contacto con ellos que os van a estudiar el proyecto y os van a dar una solución la más adecuada siempre. Nada, salud. ¿Tenemos más preguntas?
Bueno, pues nada, si no tenemos más preguntas ni dudas, os doy las gracias a todos por vuestro interés, por mostrar interés en nuestros equipos y por asistir. Espero que la presentación no se haya hecho demasiado tediosa. Voy a llevarme la cámara para despedirme de vosotros. Como os decía, os enviaremos la presentación y tendréis la grabación disponible para el que la quiera consultar en cualquier momento. Os invito a participar, como os decía antes, en próximos seminarios. Os informarán, os llegará la comunicación igual que os ha llegado a esta. Os ofrezco nuestros servicios de formación de cualquiera de nuestros sistemas y nuestro soporte de nuestro equipo de proyectos comerciales, delineantes, proyectistas. Para cualquier duda, cualquier proyecto que tengáis, bueno, os atenderemos de la mejor manera posible y estoy seguro que mis compañeros llegarán a una resolución más efectiva para que confiéis en nuestros sistemas, que es nuestro objetivo. Lo dicho, muchas gracias. Tenéis mi dato de contacto. Cualquier duda me podéis consultar sin ningún tipo de problema. Gracias a todos.